Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Muy felices de concluir con esta última lección del trimestre que todos hemos estudiado, y el título de la lección fue Buscad a Jehová y vivid. Cuán importante es buscar al Señor, que es la vida para todos nosotros. Y la lección de esta semana vamos a hablar del último libro de esos profetas menores, que es el libro de Malaquías. Y el título de la lección es Para que no nos olvidemos. Muy sugestivo ese título y nos enseña muchas lecciones también. Y para poder comentar esta lección está con nosotros una vez más el doctor Reinaldo Siqueira. Él ha sido fiel en varias jornadas de grabaciones, él estuvo con nosotros y aquí está una vez más para comentar la última lección. Muchas gracias un gusto, por el pastor, cariño. Un gusto, la oportunidad, la experiencia de estar con vosotros todos durante este trimestre. Vamos a hacer una oración, entonces vamos a dar continuidad a nuestro bosquejo. Okay. Oremos. Nuestro Padre que está en los cielos, te agradezco, Señor, por esta lección, el estudio de los profetas menores, el mensaje que ahí está en tu palabra, Señor, que nos trae esperanza y que nos invita a jamás olvidarnos de ti, porque tú eres nuestra esperanza, nuestra felicidad de vida. Bendiga ahora este momento de estudio, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ingratitud es una palabra, un defecto terrible en cualquier persona. Algunas veces preferimos que nos digan, etcétera, pero la ingratitud mata realmente. Algunos años atrás, cuando estaba terminando la enseñanza del curso medio en la secundaria, mi madre hizo mucho esfuerzo para que pudiese estudiar en un internado. Pero por alguna razón yo no me preocupé, no valoricé el esfuerzo que ella hizo. Y terminé desaprobándome al final de aquel año. Cuando ella llegó para poder festejar conmigo a la conclusión de aquel curso, yo no tuve cara para mirar a los ojos y decirle no lo hice. Y esta acción fue mucha ingratitud, porque ella hizo mucho esfuerzo, ella hacía mucho sacrificio para que yo pudiese estar en el colegio. Y yo no tuve nada de aprovechamiento y fue una acción de mucha ingratitud. Por eso es que cuando nosotros recibimos alguna dádiva, cuando nosotros recibimos alguna gracia de Dios, nosotros debemos agradecer, y entonces el Señor nos dice, toma, para que no te olvides. Ese será el tema de la lección de esta última parte del bosquejo, y nosotros vamos a tener rápidamente el enfoque que dice que aprenderemos acerca del compromiso de Dios con su pueblo y las responsabilidades de su pueblo para con Dios y su prójimo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. En esta segunda parte de la exploración del texto vamos a tocar 2 puntos solamente. La primera parte es el compromiso de Dios con su pueblo, y en la segunda parte el compromiso del pueblo de Dios con el Señor. Y en esta primera parte nosotros estamos reconociendo que Dios tiene un compromiso bien claro con su pueblo. ¿Por qué Dios quiere mostrar su compromiso con el pueblo de Dios? ¿Cuáles eran las características del pueblo en el tiempo de Malaquías, por ejemplo? Bueno, como vemos Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. El último de los profetas menores, el último de la secuencia de profetas, el último libro del Antiguo Testamento, el último libro que fue escrito en el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos un mensaje muy específico, muy interesante. La gente ya había regresado del exilio. Algunas décadas habían pasado desde los tiempos de Zacarías y de Ageo. Ya fue reconstruido el templo. El templo fue reconstruido, la ciudad fue reconstruida, sus muros. La gente ahora estaba en una vida normal. Los días parecían ser siempre los mismos. Nada cambiaba. 1 año, 2 años, 3 años, décadas, 2 décadas. Y la gente se empezó a fatigarse con la religión. Dijo, pero ¿qué diferencia hay? El templo construido, la gente aquí, pero cada día pasa y nada cambia. Entonces la gente aquí se estaba diciendo, pero Dios, ¿será que Dios escucha? Dios ve,
Dios se preocupa con las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre servir a Jehová o no servir a Jehová? ¿Hace alguna diferencia? Y entonces aquí Dios empieza a decir, no, yo soy fiel. Yo os he amado. Si vosotros hoy están ahí viviendo una vida normal, es porque yo les saqué del exilio. Les traje a esta tierra. Les he bendecido, ¿no? Yo soy fiel desde que a la promesa. Desde antes. Padres, desde antes. Pero yo no me olvido. Pero vosotros están olvidando de mi amor y cariño por vosotros, ¿no? Y la gente, entonces es muy importante. El libro empieza con esto. Dice, yo os he amado, dice el Señor. Y la gente preguntaba, pero ¿cómo? ¿En qué nos amaste? ¿Cuál es la prueba? No estaban sintiendo el amor de Dios, no estaban sintiendo el amor de Dios. Había mucha indiferencia. Es que esto es algo común. Es interesante. La gente cuando se pasa algo fuerte o un problema que Dios soluciona, la salud o el trabajo, que sea, o te ves un milagro aconteciendo, o que Dios te... Pero ahí dice, ay, Dios, Jehová está conmigo. Pero cuando la vida sigue normal cada día, la gente se pregunta, pero ¿está Jehová conmigo? Y se olvida, si tenemos vida, salud, si tenemos las bendiciones, cada día es una bendición de Dios. La vida Dios la mantiene. O sea, es difícil para nosotros creer en la normalidad. Y esto es un desafío que está en el libro de Zacarías. Y la gente empieza a alejarse de Dios y ser infiel a Dios en varios aspectos, en su vida personal y en su vida religiosa. Uh-huh. Y en la segunda parte de esta parte de la exploración del texto, la responsabilidad de su pueblo para con Dios. Dios entonces bien puntual y comienza a recordar algunas cosas bien específicas, considerando que en el libro de Malaquías nosotros encontramos la referencia de que el pueblo de Dios es el Elías, ¿no? Que iría a preparar el camino del Señor. Entonces, ahí hay cosas muy interesantes aquí en Malaquías. Una, en los contemporáneos de Malaquías, ellos estaban se olvidando realmente, se alejando de Dios y haciendo una religión de cualquier modo. De cualquier modo que se hace la religión, Dios la acepta, ¿no? Voy a dar un sacrificio a Dios. Bueno, un animal ciego, un animal enfermo, cojo. Un animal cojo. Eso está bien, pero la Biblia no dice eso. Damos a Dios el mejor. Lo mejor, ¿no? Lo mejor. ¿No? O sea, mismo para nosotros, Dios dice, ¿darías tú este regalo, este animal para el gobernador? No. ¿Para una autoridad? ¿Llegar con un animal ciego, enfermo, cojo? ¿Sí? Y cuánto más importante es Dios que un gobernador, que un presidente o mismo un amigo que apreciamos. Estaban olvidando de los diezmos, ¿no? No estaban devolviendo sus diezmos, o sea, el dinero es todo mío, nada pertenece a Dios. Yo logro ganar mi dinero. Dios, ¿qué Dios? ¿Qué pasa? ¿No? Se estaba olvidando también de su compromiso con la esposa. Con la esposa. Se estaban divorciando de su esposa por nada, ¿no? A veces para casarse con una mujer más abonada para tener una situación mejor. Con una señora más adinerada, ¿no? Adinerada. Entonces ahí, pero Dios dice, no, yo fui el testigo de tu pacto con la mujer de tu juventud. Yo no acepto esto. O sea, es un desafío seguir fiel a Dios cuando la vida sigue normal. Pero ahí viene esta imagen del mensajero, ¿no? Malaquías es un libro muy importante para nosotros adventistas, porque habla de la venida del mensajero siempre antes que venga Jesús. El capítulo 3, verso 1 habla que Dios enviaría un mensajero antes de la venida de Dios a su templo en Jerusalén para preparar su camino. Esto fue Juan el Bautista. Cumplió esta profecía, ¿no? Y este mismo mensajero es también llamado de Elías en el capítulo 4. 4:5 dice, mirad, yo envío al profeta Elías antes que venga el gran y terrible día del Señor. Pero aquí este Elías se cumple por la primera vez con Juan el Bautista, pero se cumple por la segunda y última vez antes de la venida de Jesús a los fines de los tiempos. Y esto es el pueblo preparado por Dios para predicar su evangelio a todo el mundo, o sea, nuestra iglesia.
Y bueno, Dios dice, no te olvides, porque si tú eres el pueblo escogido, si Elías iría a preparar el camino, el pueblo de Dios de aquel tiempo, tendría que tener características plenamente concordantes con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Por eso él habla, tienes que ser fiel en el matrimonio, tienes que ser fiel en los diezmos, tiene que haber una reconciliación de padres con hijos, como está allí en el capítulo 4, versículo 6 de Malaquías. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Entonces la armonía tenía que estar perfecta para poder entonces convertirse en aquel que prepararía el camino del retorno de Jesús. Nosotros necesitamos ser comprometidos con Dios, no apenas involucrados, ¿no? A veces nosotros nos involucramos en las cosas de yo ya hice esto, ya hice lo otro, pero compromiso es un poco más que apenas estar involucrado. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La prosperidad de algunos soberbios era preocupación de algunos israelitas de aquel tiempo que se preguntaban, ¿por qué ellos prosperan? ¿Por qué nosotros no podemos prosperar? ¿Cómo era que Dios quería responderle a esa inquietud? Es interesante, cuando la gente tiene esta religión de todo lo que puede, la normalidad de la vida no hace diferencia ser fiel a Dios o no, mejor ser infiel porque prosperas. El Señor contesta aquí, dice, hay diferencia entre aquel que sirve a Dios. Y el Señor contesta en este capítulo diciendo que el Señor escuchaba a la gente, que con lo que la gente estaba hablando uno a otros. Y el Señor escuchó con atención. En su presencia fue escrito, el verso 16 del capítulo 3 dice, un libro de memoria. Está ahí marcado. En favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. Y serán míos, dice el Señor Todopoderoso, en el día que yo recupere mi especial tesoro. ¿Qué día es este? Dice, yo los perdonaré como el hombre perdona a sus hijos que les sirve. Entonces volveréis y veréis que hay diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. ¿Cómo? Porque viene el día, ardiente como el horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. En ese día que está por llegar, los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor. Ellos serán como cenizas, se tornarán como cenizas. Pero, verso 2, para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Amén. Trayendo salvación en sus alas. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. O sea, la perspectiva cristiana no está limitada a esta vida. Ella se acerca hasta la eternidad. Exactamente. Y ahí todo cambia. Todo cambia. Si nosotros pudiésemos ver todo el fin desde el principio, ¿cuántas actitudes cambiarían? ¿Cómo nosotros respetaríamos cada paso que demos en la vida? Cada decisión que tomáramos variaría mucho mismo. Que Dios pueda bendecir nuestra perspectiva de las cosas, de la vida, para poder tener una actitud diferente, de gratitud y de completa entrega hacia nuestro Señor. Vamos ahora a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad o la aplicación práctica de toda esta lección. Algunas preguntas que se hicieron en el libro de Malaquías, específicamente, pueden ser a las mismas preguntas que nosotros podemos hacer ahora. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 6 dice, ¿de qué manera hemos despreciado tu nombre? ¿Cuántas veces nosotros despreciamos el nombre de Dios cuando elegimos otra cosa encima de las cosas de Dios? Otra pregunta es, ¿de qué manera te deshonramos? Cuando las personas deshonran a Dios, es cuando nosotros estamos haciendo la voluntad nuestra encima de la voluntad de Dios. Otra pregunta, ¿por qué no miras nuestras ofrendas?
A veces nosotros decimos, pero yo voy el sábado a la iglesia, hago esto, hago lo otro. ¿Por qué no miras eso? En realidad Dios no mira las cosas, Dios mira el corazón y la intención del corazón. Y la última pregunta que nosotros vemos en Malaquías 3:8, ¿en qué te robamos? ¿Quién sabe? Nosotros hemos estado haciendo del diezmo una especie de ofrenda ahí para que la iglesia tenga, para que ellos, cuando no lo hacemos de corazón, ya hemos podido hasta estar robando a Dios. Hagámonos estas preguntas y resolvamos ser fieles a Dios en todas las cosas, para que el día del Señor, cuando venga, pueda no sorprendernos y podamos ser el sueño que Dios tiene para esta iglesia, el Elías que prepara el camino del Señor. Dios tiene un compromiso con nosotros y nosotros podamos tener también responsabilidades y compromisos con nuestro Señor. Vamos a hacer una oración para colocar toda nuestra vida y nuestros compromisos en las manos del Señor. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos llamas la atención a través de esta lección. Que podamos ser fieles a ti en todas las cosas y que podamos tener compromiso contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén.